Misterios hay demasiados, y en México, aunque no lo parezca, también hay bastantes. Uno de ellos fue Pachita, pero dentro de ese mismo tema hay otro, el cual también dejó boquiabiertos a más de uno. Así es, te estoy hablando de la desaparición de Jacobo Greenberg, el cual, a pesar de no ser como Pachita, también dejó mucho de qué hablar, pues su desaparición fue bastante sospechosa, pues él se encargaba de investigar todo lo relacionado a los chamanes, a la mente, a cómo funcionaba el cerebro humano, y se teoriza que fue por eso el causante de su desaparición. Pero no te aburro más, comenzamos con la investigación. Jacobo Greenberg no era el típico científico escéptico que confiaba solo en la ciencia. Él estaba dispuesto a cuestionarse, a creer en lo imposible e incluso a probar que detrás de la magia de la telepatía y de lo inexplicable puede existir explicaciones inesperadas. Greenberg pensaba que muchas de esas cosas que otros científicos rechazaban también tenían algo de ciencia detrás. Algunos lo llamaban chamán, pero en realidad era un neurofisiólogo y psicólogo, un científico con gran curiosidad y que decidió seguir un camino poco convencional, con lo que terminó convertido en una leyenda. La vida de Greenberg tomó un giro tan misterioso como sus teorías, cuando en 1994 desapareció sin dejar rastro. Nadie supo qué pasó con él, a dónde fue o si seguía con vida. Solo se supo que el Dr. Greenberg ya no estaba y que las teorías para intentar explicar su desaparición no paraban de acumularse. Jacobo pensaba que la telepatía era posible, que los niños podían ver objetos con solo tocarlos, con la visión extraocular, y que tenían la habilidad de ver muchas realidades y dimensiones distintas. Él estaba interesado en entender la conciencia humana y el enorme potencial de nuestros cerebros, proponiendo ideas y teorías que parecían sacadas de alguna película de ciencia ficción. Greenberg también era un profesor de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribió decenas de libros y fue considerado por muchos como un hombre brillante, creativo y con una enorme curiosidad. Al científico le interesaba explorar los límites de la conciencia y de la realidad, en el poder de los chamanes mexicanos y en las supuestas habilidades que muchos de ellos alegaban tener, como la cura de todo tipo de enfermedades y condiciones sin usar la medicina tradicional. El experto pensaba que la mente humana tenía muchas más capacidades de las que conocíamos o alcanzábamos a entender, y esto lo llevó a convertirse en una figura controversial. De acuerdo con muy interesante, la teoría que Greenberg proponía era que la realidad que experimentamos es solo un holograma y que el cerebro humano es capaz de crear interferencias en el patrón espacio-tiempo, que estas interferencias son el origen de la experiencia consciente de las personas y que los chamanes pueden provocar aperturas espaciotemporales por medio de sus actos perceptivos. Según las teorías de Greenberg, los chamanes por alguna razón tienen un nivel de conciencia mucho mayor y por eso pueden hacer cosas que la ciencia no puede explicar. El hermano del doctor llegó a decir que para los científicos era un chamán, para los chamanes era un científico. Estaba entre dos mundos. Antes de desaparecer, Greenberg supuestamente tenía planeado un viaje a la India para realizar un experimento revolucionario sobre la ciencia y el cerebro, pero el viaje nunca llegó a realizarse. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo desapareció y no se volvió a saber de él. Sus amigos pensaban que su esposa María Teresa, con quien Greenberg dijo haber tenido problemas, tenía algo que ver con la desaparición o que incluso lo había matado, y que por eso ella huyó poco tiempo después del doctor, no sin antes cobrar cheques y retirar objetos de la casa que compartían. Algunos documentales y teorías. Greenberg le dijo a sus amigos que le tenía miedo a Teresa y algunos llegaron a pensar que ella podía ser una espía enviada
para monitorear su trabajo, pero realmente nadie tenía la certeza de lo que había sucedido con él. Algunos decían que se había desmaterializado de alguna forma para convertirse en otro holograma. Otros que había sido asesinado o que alguna organización del gobierno lo había secuestrado para silenciarlo, que fue la teoría que surgió después de que se descubrió que los CPU de sus computadoras habían desaparecido. Según los testimonios de los conocidos de Greenberg, un hombre que trabajaba en un laboratorio de Boulder, Colorado, reveló que había visto a Greenberg y a su esposa siendo escoltados por el FBI, pero eso nunca se demostró. En México se realizó una investigación para intentar descubrir qué había pasado con Greenberg, pero no tenían cuerpo, pistas o señales de que se hubiera cometido un crimen, y eso lo complicaba todo. Actualmente nadie sabe qué fue lo que pasó con Jacobo o dónde está, pero algunas teorías aseguran que está vivo y viviendo en algún lugar secreto, trabajando en los mismos temas y teorías que comenzaron a interesar desde que era un niño. Vaya, fue un video bastante extraño y que lamentablemente no tiene una conclusión. Esperemos que en un futuro Jacobo aparezca, o al menos tengamos información de qué pasó con él. Esperemos que se tenga una respuesta, o al menos una conclusión de este extraño y perturbador caso. Pero cuéntame en los comentarios qué opinas tú. No olvides que suscribirte es gratis y opcional. Comenta lo que quieras y puedes compartirlo con tus amigos para que se enteren de lo que le pasó a Jacobo. Bueno, nos vemos y no olvides sonreír.